¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Olimpiada de Matemáticas. En este caso traemos unos ejercicios correspondientes al sexto concurso de la Olimpiada de Ciencias organizada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, es decir, la ANFEI. Yo soy Flipas Education y bienvenido a este video. Si te gusta, suscríbete, dale like y deja un comentario. Los antecedentes que tengo con esta competencia por parte de la ANFEI: como participante en el 2021 representé a la Universidad Autónoma de Campeche como estudiante de la Facultad de Ingeniería, perteneciente a la licenciatura de Ingeniería Civil y Administración. Estuve participando en este concurso y tuve la oportunidad de representar a la escuela, y en su momento, en mi época de juventud, cuando participé en el concurso, resolví algunos de estos problemas, solo que me quedé con las ganas de algunos que nunca pude resolver, y hoy por fin vamos a presentar la solución completa de todos los problemas correspondientes a esta edición de la Olimpiada. De antemano quiero disculparme si en alguno de los ejercicios logran detectar algún error. Recuerden, yo soy ingeniero civil y en algunos de los ejercicios de esta edición de la Olimpiada vienen tipo circuitos eléctricos, impedencias, sistemas dinámicos. Entonces yo como ingeniero civil no me especializo en estos temas. Sin embargo, como son reactivos correspondientes a la Olimpiada de Matemáticas, recuerden, este es un concurso de ciencias básicas, entonces se evalúa química, física y matemáticas. Como estos ejercicios corresponden al área de matemáticas, fue que me interesé por resolverlos. Yo no soy un gran conocedor de física, así que algunas disculpas para todos los profesionales que son expertos. Yo no lo soy y acepto que puedo llegar a equivocarme, pero les agradezco su retroalimentación en los comentarios. Y el video no busca ofender a nadie, solo quiero compartir y difundir un poco la resolución de estos ejercicios, los conocimientos que hay detrás. Y ahora sí, sin más show, vamos a pasar al primer ejercicio. Un estudiante de ingeniería diseña el plan de vuelo para un dron. La trayectoria que sigue es: x es igual a 4t menos 8t por seno de t, y es igual a 4 menos t coseno de t. Si el dron parte desde el punto 0,4, ¿en cuánto tiempo llegará al punto menos 20.2971,91171? Y nos da las siguientes opciones. Vamos a comenzar por darnos cuenta qué tipo de ecuaciones tenemos. En este caso tenemos ecuaciones paramétricas, tenemos ecuaciones que son trigonométricas que están en función de un parámetro t. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos un punto de inicio y un punto de llegada, es decir, un punto al que necesitamos llegar. Partimos del punto 0,4 hasta el punto menos 20.2971,91171. Entonces, el dron pasa por esos puntos, quiere decir que tenemos que evaluar la función para llegar a ese punto. Bueno, entonces vamos a apoyarnos de la segunda ecuación, y de t es igual a 4 menos t coseno de t. Entonces, bueno, evaluamos el punto P2, al cual queremos llegar, que es el punto 91171. Y bueno, tenemos 91171 es igual a 4 menos t coseno de t. Y bueno, el 4... que está positivo del lado derecho, lo pasamos a restar y me queda 9.1171 menos 4 es igual a 5.1171, y esto es igual a menos t por coseno de t. Bueno, como yo sé que el coseno de 0 vale 1, pues el t coseno de t, puedo tomar el coseno de t y pasarlo a dividir al otro lado, al lado contrario del 11, como una división. Entonces, como el coseno de 0 vale 1, me queda menos 5.11 sobre 1 es igual a menos 5.11. Entonces, entre las opciones vemos que la opción D dice 5.11 segundos. Y bueno, esta sería la opción correcta. Se la creyeron, ¿verdad? No, no es tan fácil así. No es tan simple resolver así un problema de Olimpiada. A simple vista podría parecer esta una de las opciones correctas, sin embargo no lo es. Ahora presentaremos el verdadero camino para llegar a la solución. Esta solución no es válida, de hecho no es la correcta, y puede parecer engañosa, es decir, si tú en una primera instancia te dejas confiar y ves este resultado entre las opciones y no conoces el procedimiento para hacer el ejercicio, pues puedes llegar a poner esta opción
equivocándote. Entonces vamos a enseñar cuál es el verdadero método para conocer qué opción es la correcta. Regresando a la parte roja hasta el punto donde estaba bien en el anterior procedimiento, tenemos menos 5.1171 es igual a t coseno de t. Bueno, lo que tengo que hacer es el t coseno de t pasarlo a restar al otro lado, de tal manera que me queda negativo y igual a 0. Vamos a igualar una nueva función f de t es igual a 0. Entonces, como 0 es igual a menos t coseno de t menos 5.1171 y f de t es igual a 0, pues puedo concluir que f de t es igual a esta función. F de t es igual a menos t coseno de t menos 5.1171. El siguiente paso es encontrar la derivada de f de t. Para esto tenemos un producto de funciones. En este caso la primera función viene jugando el rol de t. T es igual a u y b es igual al coseno de t. La regla de cadena para el producto me dice que la derivada de u por b, es decir, la derivada de t en este caso viene siendo 1 por b, que es coseno de t, más la función primera sin derivar, que es t, por la derivada de la segunda función, que viene siendo menos seno de t. La regla de la cadena, repito, es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la segunda derivada, y la derivada de una constante siempre es igual a 0. Entonces, si yo derivo menos 5.1171 me queda como 0, quedando la derivada entonces como f' de t es igual a menos coseno de t más seno de t por t. Y bueno, vamos a comenzar los valores de ensayo con t en 0 es igual a 8.5. Este valor lo tomo como referencia dadas las opciones del examen. Cuando no tienes un valor de referencia para empezar el ensayo de análisis numérico, puedes proponer un valor arbitrario y después ir llegando cada vez a una solución más acertada. Entonces, el paso número 1 es evaluar la función t, es decir, menos t por coseno de t menos 5.1171 en el valor de ensayo. Es decir, donde vea t voy a darle el valor que estoy utilizando como ensayo. Entonces, realizando las operaciones, que me queda que la función evaluada en 8.5 es aproximadamente 0.001. El siguiente paso es evaluar el valor de ensayo 8.5 en la derivada de f de t, es decir, menos coseno de t más t por seno de t. Voy a dar el valor de 8.5 al tiempo, de tal manera que al realizar las operaciones me queda que la función f' evaluada en 8.5 es aproximadamente 6.19. Un saludo a Rey Misterio 619. En muchas ocasiones este tipo de ecuaciones trigonométricas no tienen una manera analítica de ser solucionadas. Es por eso que existen los métodos de aproximación, como es el caso del método de Newton-Raphson, el método de la regla falsa, el método de la secante, entre otros métodos numéricos pertenecientes al análisis numérico. De hecho, también existen métodos de aproximación para solución de ecuaciones diferenciales, como son los métodos de Runge-Kutta, por ejemplo. Entonces, el análisis numérico es un área bastante extensa. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el método de Newton-Raphson? Empezamos de un valor t, que en muchos casos es t sub 0, por ser la aproximación inicial, para después ir puliendo este valor a través de aproximaciones. El método de Newton-Raphson es un método iterativo, es decir, cada vez al empezar con un valor de ensayo vas llegando a una solución que es más exacta. En este caso comenzamos con un valor de ensayo t0 es igual a 8.5, es decir, como la fórmula de Newton-Raphson nos dice que la fórmula es t sub n más 1 es igual a t sub n menos la función evaluada en t sub n entre la derivada de la función evaluada en t sub n. En este caso nuestro n viene siendo 0 y los valores que obtuvimos al evaluar la función en t sub 0, que es 8.5, fueron f en 8.5 es aproximadamente 0.001.
f' en 8.5 es aproximadamente 6.19. Es decir, como nosotros estamos utilizando un valor t0 como valor inicial, nuestra siguiente valor de aproximación es t sub 1. Entonces t sub 1 es igual al valor inicial de ensayo t sub 0 menos la función evaluada en el valor inicial de ensayo entre la derivada de la función evaluada en ese mismo valor. Como en la diapositiva anterior ya obtuvimos estos valores, vamos a reemplazarlo y después de realizar las operaciones nos queda que el valor t sub 1, es decir, la primera iteración del método de Newton, nos queda como t sub 1 es aproximadamente 8.49. Y vamos a decir hasta este punto que es una aproximación satisfactoria. Podemos ver que entre las opciones del examen está la opción A, que es exactamente 8.49. Vamos a elegir esta como la opción correcta y ustedes en casa, si quieren, pueden verificar que lo sea evaluando, pero en lugar de usar y de t, usar x de t para la comprobación. 2. En una fábrica de levas se requiere diseñar una caja para empaquetarlas. El contorno de cada leva sigue la trayectoria. X es igual a 1.75 que multiplica a 1 más coseno de t, todo multiplicado por coseno de t. Y es igual a 1.75 que multiplica a 1 más coseno de t, todo multiplicado por seno de t. Siempre que pi es menor que t, menor que 2pi, tal como se muestra en la imagen de la siguiente figura. ¿Cuáles deben ser las dimensiones mínimas para C y D de la caja? Bien, para comenzar con la resolución de este ejercicio, primero tenemos que ver qué tipo de ecuaciones tenemos. Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, este tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones paramétricas, porque están en función de un parámetro t. X y y son coordenadas y están ambas en función de un mismo parámetro t. Bueno, son ecuaciones trigonométricas y son válidas para el intervalo que va desde pi hasta 2pi, en el cual está comprendido t, es decir, la variable del parámetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar el extremo mayor, es decir, 2pi, es decir, el valor máximo al que puede llegar el tramo, y lo vamos a evaluar en ambas funciones, es decir, vamos a reemplazar t es igual a 2pi tanto para x como para y. Después de realizar las operaciones correspondientes, nos damos cuenta que al evaluar x en 2pi nos queda igual a 3.5 y y en 2pi es igual a 0. En este caso vamos a llamar a x evaluada en 2pi como x max y y evaluada en 2pi como y max. Después, el siguiente paso es obtener las derivadas de estas ecuaciones paramétricas. Para eso voy a utilizar nuevamente la regla de la cadena para producto y la regla de la derivada de una constante. Tengo que para x de t, la derivada, después de realizar las operaciones, me queda como dx sobre dt es igual a menos 1.75 por seno de t, todo multiplicado por 1 más 2 coseno de t. Esta es la derivada de x con respecto de t. Tenemos para y de t que después de aplicar las leyes de derivación correspondientes a la regla de la cadena para el producto, nos queda que la derivada de y con respecto de t es igual a 1.75 que multiplica al coseno de t más el coseno al cuadrado de t menos el seno al cuadrado de t. Pero esta expresión coseno cuadrado de t menos seno al cuadrado de t se puede expresar nuevamente utilizando una identidad trigonométrica. En este caso, la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es coseno de 2 teta es igual al coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta. Adaptándolo para t, nos queda que la derivada de y con respecto de t es igual a 1.75 que multiplica al coseno de t más el coseno de 2t. Y la derivada de x con respecto de t es igual a menos 1.75 por seno de t que multiplica a 1 más 2 coseno de t. Bueno, ahora no solamente tengo disponibles las ecuaciones paramétricas, también cuento con sus derivadas. Es justo lo que acabamos de encontrar en la diapositiva anterior. Teniendo las ecuaciones paramétricas y sus derivadas, voy a buscar máximos y mínimos, es decir, voy a igualar la primera función de x
derivada de x con respecto de t a 0. Entonces, bueno, igualo la derivada de x con respecto de t a 0 y obtengo que seno de t por 1 más 2 coseno de t es igual a 0. Entonces, por el teorema del factor nulo, lo que enseña Julio Profe en sus videos, tenemos que o 0 es igual a seno de t o 0 es igual a 1 más 2 coseno de t. Entonces, para encontrar las raíces, es decir, despejar valores de t, voy a igualar 0 es igual a seno de t, y para encontrar t, el seno que está afectando a t lo paso del otro lado como arcoseno. Arcoseno de 0 es igual a t, y me quedan como posibles valores de t es igual a pi o 2pi o algunos múltiplos de pi. Supongo, eso quiero creer. 0 es igual a 1 más 2 coseno de t, y despejando, el 1 que tengo positivo del lado derecho lo paso restando, y el 2 que multiplica el coseno de t lo paso dividiendo, me queda menos 1/2 es igual a coseno de t, y el coseno que está afectando al t lo paso como arco coseno. El arco coseno de menos 1/2 es igual a 4 pi tercios, y este es el valor de t, digamos, mínimo. Entonces evalúo el valor mínimo de t, que es 4 pi tercios, en la función x de t, es decir, la primera que tengo, la ecuación paramétrica, la que nos da el problema. Evalúo el valor mínimo de t, que lo obtengo a partir de la derivada de x de t es igual a 0. Entonces, sustituyendo el valor 4 pi tercios en la función x de t, obtengo que x evaluada en pi tercios es igual a menos 0.4375, y esto lo vamos a llamar como x mínima. Recuerden bien este procedimiento porque lo vamos a repetir. Vale, ya teniendo las ecuaciones paramétricas nuevamente, ahora voy a sacar máximos y mínimos, pero para y. Entonces, a partir de la derivada de y con respecto de t es igual a 0, igualo a 0 justamente la derivada, y a través del teorema del factor nulo saco la siguiente conclusión, que coseno de t más coseno de 2t es igual a 0. Entonces, esta ecuación trigonométrica cuenta con una forma de resolverse, ya sea de forma analítica utilizando una identidad trigonométrica o a través de métodos de aproximación, como es el método de Newton-Raphson que vimos en el primer ejercicio. Vamos a presentar ambas soluciones y vamos a resolver primero utilizando la identidad trigonométrica. Coseno de 2 teta es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de teta menos 1. Vamos a utilizar la equivalencia, coseno de 2t es igual a 2 coseno al cuadrado de t menos 1. Y decimos, coseno de t más coseno de 2t es igual a coseno de t más 2 coseno cuadrado de t menos 1. Y todo esto es igual a 0. Entonces, vamos a suponer que nombramos como u es igual a coseno de t. Y la ecuación la podemos escribir nuevamente como 0 es igual a u más 2u al cuadrado menos 1. Después vamos a reordenar la ecuación poniendo el término cuadrático primero. Entonces tenemos 2u al cuadrado más u menos 1 igual a 0. Y escribiendo 2u al cuadrado como u cuadrada más u al cuadrado menos 1, esto viene siendo u cuadrado más u cuadrada 2u cuadrada. Entonces vamos a utilizar el caso de factorización, factor común por agrupación de términos. En este caso, u cuadrado más u comparten como factor precisamente el valor de u. Si yo multiplico u por u más 1, me queda u cuadrada más u. Y este es factor común u. El otro caso, el que está en rojo, es una diferencia de cuadrados, u cuadrado menos 1. Esto se resuelve como a más 1 por a menos 1. En este caso, a es igual a u y 1 viene siendo b, que viene siendo u más b por u menos b. Y bueno, agrupando el nuevo factor común, como podemos ver, u más 1 y u más 1 también es factor del otro término. Entonces, agrupando el nuevo factor común, u más 1, aquí lo vamos a resaltar con moradito, nos queda que u más 1, es decir, el factor común anterior, va a quedar con u más u menos 1, que es esta expresión de aquí. Y simplificando, nos queda que u más 1 por
u más u menos 1 igual a 0, nos queda como u más 1 por 2 por u menos 1 igual a 0. U es igual a coseno de t, recordemos, entonces nos queda coseno de t más 1 que multiplica a 2 veces coseno de t menos 1 igual a 0. Entonces, por el teorema del factor nulo, sabemos que coseno de t más 1 igual a 0 o 2 coseno de t menos 1 igual a 0. Vamos a hacer ambos casos y nos queda que al aplicar las operaciones correspondientes t es igual a 180 grados o en radianes t es igual a pi. 2 coseno de t menos 1 es igual a 0 y al utilizar las operaciones correspondientes nos queda que t es igual a 300 grados o en radianes t es igual a 5 pi tercios. Ese de aquí es el que voy a utilizar para el mínimo de y. Entonces evalúo el mínimo de t en y me queda que y en 5 pi tercios, y es la ecuación paramétrica que vimos al principio, nos queda que y evaluado en 5 pi tercios es igual a menos 2.273 y este valor lo vamos a conocer como y mínima. Entonces, bueno, haciendo un resumen, tenemos ecuaciones disponibles tanto para x como para y de t. Tenemos las ecuaciones paramétricas, tenemos sus derivadas, tenemos valores obtenidos al evaluar las ecuaciones en el extremo mayor y en el valor mínimo. Tanto x como y evaluadas en el extremo mayor, que es 2pi, como en el valor mínimo que encontramos al utilizar las derivadas. Para el caso de x fue 4 pi tercios y para el caso de y fue 5 pi tercios. Entonces, para encontrar las dimensiones de la caja que hay que diseñar, c es igual al x max menos el x mínima, d es igual al y max menos el y mínimo. Entonces realizamos las sustituciones correspondientes y nos queda que los resultados de C y D son C es igual a 3.937 y D es igual a 2.273. Bien, el anterior fue utilizando la identidad trigonométrica. Ahora resolvamos el mismo ejercicio utilizando métodos de aproximación. En este caso vamos a usar el método de Newton-Raphson para encontrar las raíces de la función f de t es igual a coseno de t más coseno de 2t igual a 0. Tenemos el método de Newton-Raphson, t sub 1 es igual a t sub 0 menos f en t sub 0 entre f' de t sub 0. Entonces derivamos la función f de t y nos queda que la derivada del coseno de t más el coseno de 2t es igual a menos seno de t menos 2 seno de 2t. Para la primera iteración vamos a utilizar un valor de ensayo t0 igual a 5. Evaluamos en f y nos queda que f en 5 es igual a menos 0.555 y f' en 5 es igual a menos seno de 5 menos 2 por seno de 2 por 5, que es 10, y esto es igual a 2.0469. Todo esto es en radianes, todos los cálculos que se hagan para ángulos en estos ejercicios son en radianes. Entonces, aplicando al valor de la primera iteración las operaciones realizadas, me queda que t es igual a 5.236, que viene siendo el valor de la primera aproximación que vamos a utilizar utilizando análisis numérico. Entonces evaluamos el mínimo de t, que en este caso vamos a considerar que la primera iteración es suficiente para llegar a un valor lo suficientemente aproximado que nos dé una aproximación satisfactoria. Entonces, el valor de la primera iteración, después de empezar con un valor de ensayo t sub 0 igual a 5, nos queda que el valor después de ser pulido es t1 es igual a 5.236. Este valor mínimo lo vamos a evaluar en la función y nos queda que y evaluado en 5.236 es igual a menos 2.273 y esto lo vamos a llevar como y mínima. Entonces vamos a considerar que la aproximación satisfactoria es la primera iteración t1 es igual a 5.236. Entonces, repitiendo lo mismo, para x de t y y de t tenemos las ecuaciones disponibles, las ecuaciones paramétricas que nos otorga el problema. Tenemos las derivadas y tenemos los valores obtenidos. Los valores al
evaluar los extremos del intervalo al cual está definida las ecuaciones paramétricas. En este caso el valor del extremo es 2pi, tanto en y como en x. Entonces, asimismo, como resolvimos utilizando las ecuaciones trigonométricas, tenemos que c es igual a x max menos x mínima y d es igual a y max menos y mínima. Entonces, realizando la sustitución de valores correspondientes, me queda que c es igual a 3.937 y d es igual a 2.273. Entonces revisamos las opciones y vemos que exactamente la opción A encaja con el resultado que acabamos de obtener. Número 3. Calcule el trabajo realizado al recorrer la trayectoria definida por el perímetro del cuadrilátero denotado por los vértices 0,0m, 3,0m, 1,2m y 0,2m en sentido positivo las manecillas del reloj dentro del campo de fuerza. ¿Qué nos están pidiendo? Calcule el trabajo realizado. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio apoyándonos del ideograma. Yo al ideograma lo interpreto como la imagen o digamos, la figura que entrega el ejercicio, como para que tengamos una referencia de qué nos pide el problema. Bueno, a partir del ideograma yo voy a establecer los puntos del cuadrilátero definido, el que define, digamos, el área. Entonces, la región de integración en y empieza de y igual a 1, es decir, la coordenada de B1 para y, a la coordenada de B3 para y, que es 2. Entonces, defino mi región de integración y en vertical como 0 menor o igual que y menor o igual que 2, o en notación de intervalo, y va de 0 a 2. Y para encontrar la región de integración en x voy a apoyarme de la ecuación de la recta en punto pendiente. Entonces, a partir del punto B2, que es 3,0, y el punto B4, que es 1,2, despejo de la ecuación de la recta, me queda menos y más 3 es igual a x. Es la ecuación de la recta horizontal, que va a ser uno de los límites de integración que vamos a utilizar. Entonces, menos y más 3 lo vamos a nombrar como x2. x1 es igual a 0 porque no hay cambio de coordenadas entre b1 y b3. Entonces, definimos nuestra región de integración en x, es decir, la región de integración horizontal, como x1 igual a 0 y x2 es igual a menos y más 3. Entonces, delimitamos en notación de desigualdad: 0 es menor o igual que x, menor o igual que menos y más 3, expresada en notación de intervalo como x va desde 0 a menos y más 3. Bueno, vamos a definir la función que nos da el ejercicio. En este caso nos da una función vectorial de variable vectorial. La función es f de xy es igual a p de xy más q de xj. U y j son los vectores unitarios. F de xy es igual a x al cuadrado menos y cuadrada por y más 2xy por j. Y todo está en newtons. Newtons viene siendo la unidad entre corchetes en este caso, pero muchas veces entre corchetes va el análisis dimensional. Tenemos una función vectorial de variable vectorial, es decir, tenemos un vector de entrada y obtenemos un vector de salida. Lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar las derivadas parciales de esta función vectorial de variable vectorial. Tengo que la función p de xy es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y la derivada de esto con respecto de y es menos 2y, por lo que x es constante, se vuelve 0 al derivarse. Q de xy es igual a 2xy y la derivada parcial de q con respecto de x es igual a 2y. Al ser derivado x se vuelve 1 y queda simplemente 2y. Entonces vamos a utilizar, para poder determinar el área denotada por estos vértices, el teorema de Green, que relaciona una integral de superficie cerrada con una integral doble bajo un dominio. Vamos a encontrar el término del integrando, que es la derivada parcial de q con respecto de x menos la derivada parcial de p con respecto de y. Entonces obtenemos que este valor del integrando es 4y. Y para obtener el trabajo realizado lo vamos a denotar con w y vamos a utilizar la segunda parte de la ecuación del teorema de Green para reemplazar aquí
el término que nos dio, que fue 4y, y ya habíamos establecido los límites de integración. Para x fueron que va de 0 a 3 menos y, y para y lo que va de 0 hasta 2. Vamos a comenzar integrando la integral interna, que viene siendo menos 4y por diferencial de x, de la integral que va de 0 a 3 menos y. Al realizar la primera integración parcial, es decir, y es constante, obtenemos que el valor de w es igual a menos 4 por y al cuadrado más 12 por y. La segunda integración parcial utilizaremos x como constante, es decir, vamos a integrar esto de aquí, y al utilizar la regla de Barrow, que es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, nos queda que el trabajo realizado es igual a 40 tercios joules. Entonces, como ninguna de las opciones es exactamente esta, vamos a decir que de 44 tercios de newton por metro, que es lo mismo que joule, nos queda como el valor del trabajo realizado. 4. Determine el jacobiano de la transformación que convierte a la región R, delimitada por y mayor o igual que 1 sobre x, y menor o igual que 2 sobre x, x mayor o igual que 1 sobre y al cuadrado y x menor o igual que 2 sobre y cuadrada, en un cuadrado S. ¿Qué nos pide el jacobiano de la transformación? Para resolver este tipo de problemas vamos a apoyarnos de las ecuaciones que ya nos dieron, que son las ecuaciones del contorno. Vamos a multiplicar las primeras dos ecuaciones que están siendo divididas por x, multiplicarlo por x, de tal manera que ambas nos quedan en función de xy, y xy lo vamos a tornar en función de intervalos. xy está definida entre 1 menor o igual que xy menor o igual que 2, y vamos a hacer lo mismito con las otras dos ecuaciones que nos dan del contorno. Ambas las vamos a multiplicar por y cuadrada, de tal manera que nos queda x por y al cuadrado en términos de dos extremos, y vamos a definir las funciones como u de xy igual a xy y b de xy es igual a x por y cuadrada. Ambas están delimitadas en estos intervalos que obtuvimos al multiplicar de las desigualdades. Lo siguiente es obtener las derivadas parciales tanto de u de xy como de b de xy respecto a x y respecto a y. Entonces, una vez tenemos las derivadas parciales, vamos a tener definida la región del cuadrado S. La región del cuadrado S está definida: u es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 2, y b es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 2. Y escribimos la matriz jacobiana como las derivadas parciales de u y b, que se multiplican de forma cruzada utilizando un determinante jacobiano y realizando las operaciones correspondientes. Al realizar un cambio de variable, es decir, una transformación que vamos a hacer de u y b para regresar a x y y, nos queda que el jacobiano de la transformación es igual a 1 sobre x por y al cuadrado. Entonces, justamente la opción A es la que nos da esta respuesta. 5. El gráfico de la figura representa la velocidad de un móvil en trayectoria recta. Determine la expresión correspondiente a la posición si se sabe que x en 2 es igual a 20 metros. Y nos da la siguiente gráfica. Para la resolución nos vamos a apoyar del ideograma. Entonces tenemos la gráfica y vamos a establecer los puntos por los cuales pasa la gráfica. Tenemos 6 puntos: el vértice B1 0,0, B2 1,10, B3 3,10, B4 4,25, B5 5,25 y B6 8,0. Entonces, utilizando la ecuación de la recta de la forma punto pendiente, voy a obtener las ecuaciones de la recta que representan la función b. En este caso voy a ir surfeando de punto a punto, es decir, de B1 a B2, de B2 a B3, de B3 a B4 y de B5 a B6, y a partir de 6 vértices obtengo 5 ecuaciones, y algunas son ecuaciones de la recta de primer grado y otras son funciones constantes.
En este caso, bueno, después de haber planteado las ecuaciones correspondientes a la velocidad del gráfico, obtenemos una función segmentada por partes o a trozos, es decir, es una función de velocidad definida para 5 intervalos diferentes en los cuales una función define cada intervalo, es decir, cada una de estas funciones es diferente y podemos expresar la función en términos de su expresión algebraica y el intervalo de definición para el cual son válidas. Cada una de estas ecuaciones es válida solamente para cada uno de estos intervalos, es decir, es una función que se subdivide en tramos y no podemos olvidar que se tiene que cumplir la condición de que x en 2 es igual a 20. El siguiente paso sería plantear las antiderivadas y obtenerlas. Como sabemos, la integral o la antiderivada de b de t por diferencial de t sería la integral de cada una de las funciones de b, definida para sus intervalos correspondientes. Entonces, las fórmulas que vamos a usar para realizar las integraciones son la integral de u a la n con diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más e, siempre y cuando n sea diferente de menos 1, y la integral de una constante. Tenemos que después de obtener las antiderivadas, la función x de t nos queda como una función segmentada por partes o a trozos. Sin embargo, hay una parte de la función que desconocemos. Como acabamos de realizar antiderivadas, cada una de las segmentaciones o partes de la función tiene su propia constante de integración. Hemos realizado 5 integraciones, por lo cual nos han surgido 5 constantes de integración. Cada una es válida para cada uno de los tramos. Entonces, recordemos que la condición nos había pedido que x en 2 es igual a 20. 2 pertenece al intervalo que va de 1 a 3, es decir, la función que me interesa trabajar en este momento es 10t más c2. x2 de t es igual a 10t más c2. Entonces vamos a evaluar justamente el valor que toma x cuando t es igual a 2. Entonces, cuando t es igual a 2, x de t es igual a 20. Eso es lo que nos dice la condición. Cuando t toma el valor de 2, x es igual a 20. Entonces, a partir de esta condición, despejamos el valor de c2. Y el valor de c2 concluimos que es igual a 0 al realizar las operaciones correspondientes y obtenemos una nueva función. Como podemos ver, esta función x2 de t es muy similar a la primera función que teníamos. Sin embargo, en este momento ya conocemos el valor de la constante c2. Por eso se escribe en la nueva función x2 de t es igual a 10t. Obtenemos la nueva condición como sabemos que x1 evaluada en 1 tiene que ser igual a x2 evaluada en 2. El valor de x2 evaluado en 1 no lo tengo, pero tengo una ecuación que es válida para el tramo que va de 1 a 3, que es la ecuación x2 de t. Entonces, al ser válida para este intervalo, yo puedo evaluar tanto con 1, tanto con 2, como con 3. Entonces, evalúo el valor de 1 en la función x2, que es 10t, y multiplico 10 por 1, y me queda que la función x1 es igual a la función x2 en el mismo valor, es igual a 10. Bien, a partir de la nueva condición x1 en 1 es igual a 10, obtenemos que evaluando el valor de 1 para x1 de t, obtenemos que la constante de integración segunda en este caso, porque ya habíamos encontrado c2, c1 es igual a 5. Escribimos la nueva función y regresando a la función x2 vamos a obtener la nueva condición. Recordemos que x2 es válida para el intervalo que va de 1 a 3, es decir, yo puedo evaluar con 1 y con 3, es decir, que el valor que obtengo de x3 en 3 es el mismo que obtengo de x2 en 3, entonces reemplazo el valor de 3 en 10t y me queda que x2 en 3 es igual a 30, y lo mismo vale para x3, entonces a partir de x2 y la nueva condición que tengo para x3, obtengo la nueva constante c3,
Y bueno, gracias a la condición anterior que acabamos de obtener, obtenemos una nueva función para x3. Ya se descubre el valor de la constante de integración y se obtiene la nueva condición realizando exactamente el mismo procedimiento, utilizando la función anterior x3 para obtener la nueva condición para x4. De esta manera, eso sucede porque comparten intervalos, es decir, la función x4 de t es válida tanto porque 4 pertenece a 4,5 al mismo tiempo que pertenece a 3,4. Entonces, obteniendo las nuevas constantes de integración, puedo definir, después de resolver por completo toda la función y las constantes de integración para x5, defino la nueva función de posición, definida en términos de su función y su intervalo de definición. Estas de aquí que están en colores ya son las constantes de integración obtenidas después de aplicar las condiciones iniciales que nos dio el problema. Recordemos que la condición que nos da al principio nos sirve para encontrar una nueva condición, para encontrar el tramo anterior y después el tramo posterior, y así se van encontrando las diferentes constantes de integración. En el caso de la función x2, la constante de integración es 0, por eso no tiene. Entonces, esta es la función de posición definitiva, pero ninguna de las opciones corresponde con esta opción, por lo que, solo por decir algo, porque ninguna de estas opciones es la correcta, ustedes mismos pueden verificarlos en casa a ver si alguno de ustedes llega a alguna de estas opciones, pero solamente con tal de decir algo y no dejar en blanco, vamos a decir que la opción A es la correcta. Número 6. En una tablilla electrónica se conectan elementos como se muestra en el circuito. Se adiciona una carga ZL igual a 5 más 4J. Determine la corriente y el voltaje que pasa por dicha carga si el sistema de ecuaciones es 120 es igual a 17 más 2J por I1 menos 5 menos 3J por I2. 0 es igual a menos 5 menos 3J por I1 más 10 más J por I2. Para la resolución vamos a empezar por el sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a despejar de la ecuación 2 el valor de I1. I1 lo vamos a dejar expresado en términos de I2. Vamos a aclarar previamente, antes de proceder con el ejercicio, que en este caso J representa la unidad imaginaria. Quiere decir, J es raíz de menos 1. Y en consecuencia, J cuadrada es igual a menos 1. En el caso de los números complejos, tenemos que se expresan de la forma z es igual a alfa más beta i, muchas veces, pero en este caso estamos nombrando j como la unidad imaginaria, entonces z es igual a alfa más beta j, no i para este caso. Tenemos que un número complejo define su número complejo conjugado como z testa, la barrita que está encima de la z, esa barrita se llama testa, y es igual a alfa menos beta j. Quiere decir que el complejo conjugado de un número complejo viene siendo el mismo número complejo, solo que con el signo cambiado de la parte imaginaria. Entonces, la división de números complejos se define como la multiplicación y división por el conjugado. Entonces, si yo estoy dividiendo dos números complejos, para poder realizar la división tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del número complejo de abajo. Entonces, si nombramos al número complejo de abajo z2 es igual a 5 menos 3j, podemos obtener el conjugado de z2 como z2 es igual a 5 más 3j. Entonces, para poder realizar la división de números complejos, tengo que multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Por qué multiplico y divido? Porque esta operación es como si fuera 1. Z testa 2 entre Z testa 2 es igual a 1. Entonces multiplico por el conjugado del número complejo de abajo y realizo las operaciones correspondientes. De tal manera que me queda I1 es igual a 47 más 35J sobre 34 por I2. Este despeje que obtuve lo voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, en lugar de escribir I1, escribo lo que acabo de obtener en el despeje de la ecuación 2.
Entonces realizo las operaciones correspondientes y obtengo que el valor de I2, lo voy a obtener después de que este número complejo que está multiplicando a I2 lo pase dividiendo. Es decir, este 120 va a estar siendo dividido por el número complejo este de aquí. Vamos a suponer que para despejar I2 nombro el número de abajo como Z3. Z3 es igual a 559 sobre 34 más 791J sobre 34. Es decir, necesito obtener su conjugado, que viene siendo el mismo de este, solo que con la parte imaginaria cambiada, con el signo contrario. Entonces multiplico y divido por el conjugado. En este caso es 559 sobre 34 menos 791 sobre 34J, y realizo las operaciones correspondientes nuevamente, y lo que obtengo es, ahora sí, el valor de I2. Como ven, hemos estado utilizando fracciones hasta este punto, pero les voy a dar chance, vamos a utilizar decimales para las siguientes operaciones. Entonces, obtengo el valor de I2, que me queda como 2.431 menos 3.440J. Y a partir de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, en este caso ZL viene siendo nuestra resistencia. Y realizamos las operaciones correspondientes de multiplicación aplicando la propiedad distributiva, multiplicando este por este, este por este, este por este, este por este, y realizando las operaciones nos queda que el valor del voltaje es igual a 25.915 menos 7.476J en volts. Y vemos que justamente con simplemente haber encontrado el voltaje, definimos que la opción correcta es la A. Problema 7. Suponiendo que se quiere conectar una red de computadoras, todas con la misma impedancia Z, idealizado como el siguiente diagrama. Determine la carga total equivalente si la red se extiende indefinidamente. Bueno, para encontrar la resistencia equivalente, yo sé que la resistencia equivalente es igual a la resistencia más la resistencia entre la resistencia equivalente. Pero la resistencia equivalente es igual a la resistencia por la resistencia equivalente entre la resistencia más la resistencia equivalente. Empiezo a reemplazar este despeje de ZEC en la expresión de aquí, la principal, y voy obteniendo una expresión para ZEC. Como podemos ver, tenemos una ecuación que tiene la estructura similar a una ecuación cuadrática, pero vamos a acomodarla de una manera que podamos usar la fórmula de Bhaskara o la fórmula de la ecuación general. Vamos a escribir la ecuación de una forma que quede como una ecuación cuadrática convencional: ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces vamos a escribir la expresión como 1 por z al cuadrado equivalente más z por z equivalente menos 1 por z al cuadrado. Vamos a adaptar a la variable principal. Para este caso la variable principal es ZEC, por lo que adaptando los coeficientes para poder meterlos en la fórmula general, obtengo una expresión para la resistencia equivalente. Obtengo dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. Nos vamos a quedar solamente con la solución positiva, que es ZEC2 es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 por z. Podemos ver ninguna de las opciones coincide, sin embargo ChatGPT y Gemini coinciden en que esta es la solución correcta para la red idealizada. La respuesta viene siendo 1 más raíz de 5 sobre 2 por z, pero ya sabemos que el 1 más raíz de 5 sobre 2 es un número que se encuentra en la naturaleza, es un número irracional, en este caso es el número áureo. Phi es igual a 1.6182, algo así. Ahorita les dejo unas imágenes. Pero la expresión para la resistencia equivalente vendría siendo ZEC es igual a Phi, que es el número áureo, por el valor de Z, o 1 más raíz de 5 sobre 2 por Z, que vendría siendo su expresión en forma irracional. 8.
Para el modelo de masa resorte sin fricción, utilizando una masa de m igual a 1/2 kilogramos y coeficiente de restitución del resorte K igual a 1 newton sobre metros, con condiciones iniciales x en 0 es igual a 0 metros y x' en 0 es igual a 1 metro por segundo. Determine la función de la dinámica del bloque. Para empezar la resolución de este ejercicio, vamos a apoyarnos de los datos del problema. Tenemos una masa igual a 1/2 kilogramos y una constante de restitución de 1 newton sobre metro. Vamos a escribir las condiciones de frontera. En este caso, x' en 0 es igual a 1 y x en 0 es igual a 0. Vamos a apoyarnos también de ecuaciones de física. Tenemos la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Ambas nos sirven para encontrar la fuerza. Tenemos que x de t es una función de posición y es igual a f de t. X' de t es igual a la velocidad de t, que es igual a la derivada de x con respecto de t. La segunda derivada de x con respecto de t es igual a la aceleración. Tenemos también la ecuación de sumatorias de fuerzas. En este caso vamos a indicar que el sentido hacia la izquierda es la sumatoria de fuerzas positivas. Entonces planteamos la ecuación. Tenemos las dos ecuaciones que utilizamos para la fuerza sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Una masa por la aceleración, que viene siendo la segunda derivada de x con respecto de t, más una constante, que es la constante de restitución que nos da el problema, por la función de posición, tal como nos dice la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Entonces, a partir de esas dos leyes, reemplazamos los valores que nos da el problema y nos queda una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Esta ecuación se resuelve utilizando la ecuación característica. Esta viene siendo la ecuación auxiliar asociada a la ecuación diferencial, la cual comparten coeficientes. Si nos podemos fijar, el coeficiente de la segunda derivada de x con respecto de t al cuadrado es 1, así como el coeficiente de m cuadrada, que es el polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes reales. Una vez teniendo la ecuación característica, obtenemos sus raíces y a partir de la explicación que vamos a dar posteriormente, vamos a obtener que la solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes es x de t es igual a c1 por coseno de raíz de 2t más c2 por seno de raíz de 2t. Y lo siguiente que hay que hacer es esta solución general que acabamos de obtener de resolver la ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, la vamos a derivar. Encontrando su derivada, vamos a evaluar la primera condición inicial. X' de t en 0 es igual a 1. Resolvemos las operaciones correspondientes y obtenemos un nuevo valor para C2. El valor de C2 es raíz de 2 sobre 2 y lo vamos a escribir en la función x de t, que era esta que teníamos aquí, pero como no conocíamos el valor de C2, al aplicar la condición inicial lo descubrimos. Entonces ya en lugar de poner C2, obtenemos el valor que encontramos al aplicar la condición inicial. Y lo mismo vamos a hacer ahora para la segunda condición inicial. A partir de la función x de t, evalúo x en 0 igual a 0. Y realizando las operaciones correspondientes, encuentro el valor de C1, que es 0. Y de esta manera vuelvo a escribir la ecuación x de t ya conociendo los valores de C2 y C1, y la expresión definitiva para x de t me queda como x de t es igual a raíz de 2 sobre 2 por seno de raíz de 2t. Esta de aquí es la solución particular, es decir, la solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes después de aplicar las condiciones de frontera. Viene siendo como tal la curva característica, viene siendo la curva solución de esta ecuación diferencial. Y bueno, para la
explicación de la solución me voy a apoyar de un texto que escribí en 2019. Es de hecho mi primer texto de matemáticas y es sobre resolución de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces de aquí te explica cómo es que surge la ecuación característica luego de proponer una solución y igual a e a la mx. Podemos ver que para encontrar las raíces de la ecuación auxiliar se utiliza la fórmula general. Entonces, el caso de este tipo de problemas que nos tocó es una ecuación que da como lugar a raíces complejas conjugadas. Vemos que es una ecuación diferencial que da lugar a una ecuación característica que tiene raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, el modelo de solución que se plantea es x de t es igual a e a la alfa x más c1 por coseno de beta t más c2 por seno de beta t. Pero como e a la alfa x es igual a 1, porque alfa en este caso la parte real de la solución de la ecuación característica es 0, la ecuación me queda simplemente como x de t es igual a c1 por coseno de raíz de 2t más c2 por seno de raíz de 2t, y ya después se aplican las condiciones de frontera para poder encontrar la solución particular. Esta es la solución general todavía, pero al aplicar las condiciones de frontera se encuentra la solución particular, que viene siendo la curva solución. 9. Calcula la transformada inversa de la función y mayúscula de s es igual a 1 sobre s al cuadrado más 7s más 10. Tenemos la ecuación y de s mayúscula y vamos a factorizar el denominador. Vamos a utilizar el factor común por agrupación de términos. Entonces tenemos s cuadrada más 2s más 5s. Podemos ver que 2s más 5s es igual a 7s. Entonces agrupamos en factores comunes. Podemos ver que s cuadrada más 2s tiene s como factor común y 5s más 10 tiene 5 como factor común. Entonces agrupamos y podemos ver que sale un nuevo factor común, s más 2, de ambas expresiones. Entonces simplemente juntamos lo que está afuera y nos queda reescribir la función y de s en función de sus nuevos denominadores. Para poder sacar la antitransformada de esta función necesito encontrar los coeficientes de las fracciones parciales que representan esta fracción. Bueno, para eso voy a utilizar el método de descomposición en fracciones parciales. Un saludo a Oliver Heaviside, que explica muy bien este método. Bueno, una vez resuelto las operaciones correspondientes de este método, que es igualar los coeficientes para obtener un sistema de ecuaciones, encontramos los valores de a y de b. Y una vez teniendo estos valores, los vamos a reemplazar en los coeficientes indeterminados de la fracción parcial. Una vez habiendo realizado esto, ya podemos antitransformar la función. Podemos ver que la antitransformada de 1 sobre s más a es igual a e a la a más e a la a por t. Entonces expreso esto de aquí, lo expreso en términos de los denominadores y obtengo que la antitransformada es y minúscula de s es igual a 1/3 de e a la más 5t más e a la más 2t, que es la opción que surgió después de haber corregido el examen. El siguiente ejercicio dice, número 10. Para el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, escriba la representación matricial de un sistema de bloques y resortes como un sistema equivalente de ecuaciones de primer orden, y nos da un sistema de ecuaciones diferenciales que hay que expresar en forma matricial. Hay que expresarlo como un sistema matricial de ecuaciones de primer orden. Entonces vamos a apoyarnos de las ecuaciones dadas por el problema y vamos a recurrir nuevamente a las ecuaciones de física. Sabemos que para un sistema inercial se cumple la segunda ley de Newton, la ley de Hooke, y que x1 de t es una función de t. La derivada de x1 de t con respecto de t es igual a la velocidad, y la derivada de la velocidad, que también es la segunda derivada de x con respecto de t, es igual a la aceleración. Y tenemos las ecuaciones dinámicas del sistema,
que son análogas a la segunda ley de Newton. Sabemos que la aceleración es la segunda derivada de x con respecto de t. Sin embargo, en este ejercicio tenemos una x1 y una x2. Tenemos dos posiciones, es decir, dos funciones de posición. Entonces, reescribimos estas ecuaciones utilizando la notación de Newton. La derivada de x1 con respecto de t es igual a x1 punto de t. Entonces la segunda derivada de x1 con respecto de t al cuadrado es igual a x doble punto 1 de t, y así hasta n puntos. Asignamos entonces z1 es igual a x1 de t, z2 es igual a x punto 1 de t, z3 es igual a x2 de t y z4 es igual a x punto 2 de t. Y bueno, vamos a encontrar una expresión para las derivadas de las siguientes expresiones. Z2 derivada es igual a x doble punto 1 de t y z4 derivada es igual a x doble punto 2 de t. Reescribo el sistema para las nuevas expresiones que he encontrado para x y x2. Entonces escribimos el sistema nuevo y despejamos las expresiones equivalentes para z.2 y z.4. z.2 y z.4 en términos de z1, z3, z2 y z4. Ahora definimos el producto interno, producto escalar, como el producto de dos vectores que nos arrojan como resultado un escalar. Entonces, si tengo un conjunto de vectores u es igual a u1, u2, u3 y u4 hasta el infinito, y un conjunto de vectores b, b1, b2, b3 y b4 hasta el infinito, defino el producto interno de estos dos vectores u y b como la multiplicación de sus componentes, u1 por b1, u2 por b2, u3 por b3 y así hasta el final. Entonces puedo decir que si tengo un z4 punto es igual a por z1 menos b por z3 más c por z2 menos d por z4, yo puedo escribir esto como un producto de coeficientes por la matriz de funciones. Entonces escribo z.4 es igual a un vector de coeficientes por un vector de funciones. Escribo esto de forma vertical y escribo la ecuación 1 en función de z.2, pero ahora lo voy a escribir como la notación de un producto interno, es decir, un producto escalar, tanto para z.2 como para z.4. Entonces escribo nuevamente el sistema en forma matricial. Como podemos ver, estas expresiones son equivalentes a las anteriores, solo que estas están escritas en forma vertical, o sea, paraditas. Y bueno, encontramos entonces el sistema equivalente de ecuaciones de primer orden en forma matricial. Ya no tenemos, como podemos ver antes, habíamos empezado con un sistema que tiene z1, z3, z2 y z4. Pero ahora pasamos a un sistema que tiene z2, z4, z2 punto y z4 punto. Es decir, pasamos de un sistema de segundo orden de 4 ecuaciones a 2 ecuaciones de primer orden. Entonces podemos ver que la opción correcta es la A. Problema 11. Una cámara fija en el punto 0,100 sigue un objetivo que se desplaza en línea recta sobre el eje X a una velocidad constante, 4 km por hora. Calcule la velocidad angular en radianes por hora que debe llevar la cámara para poder seguir el objetivo en función del tiempo. Resolución. Para eso vamos a apoyarnos del ideograma. Como podemos ver, podemos utilizar 4t como uno de los catetos del triángulo y el 100 como otro de los catetos. Entonces, utilizando un radio, que va a ser la hipotenusa de ese triángulo, podemos recurrir a ecuaciones de física. Podemos ver la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, despejando esta ecuación, la velocidad angular es la velocidad tangencial entre el radio. Entonces, para obtener el radio voy a utilizar ecuaciones de trigonometría o geometría sintética, la euclidiana, pero en este caso vamos a utilizar trigonometría propuesta por Pitágoras
para utilizar el teorema para encontrar el valor de R como si fuera la hipotenusa, es decir, 4t y 100 son los catetos. Entonces encuentro una expresión equivalente para el radio y el dato conocido que nos da el problema es velocidad tangencial es igual a 4 km por hora. Entonces, si yo sé que la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio, ya obtuve el radio como la hipotenusa de este triángulo. Entonces, como el valor de velocidad tangencial lo conozco, simplemente expreso esta expresión en valores ya conocidos y obtengo que la velocidad angular es igual a 4 sobre raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 16t cuadrada. Esta es la primera solución, pero también podemos utilizar un camino diferente, utilizando ecuaciones de geometría analítica como distancia entre dos puntos, propuesta por Descartes. Podemos poner el punto 1 donde se encuentra la cámara que se va moviendo, 4t,0, al punto donde busca llegar 0,-100 y encontramos el radio como la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Utilizamos la ecuación de distancia entre dos puntos y llegamos a una expresión equivalente para el radio. Entonces, utilizando nuevamente las ecuaciones de física, tenemos que la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. La velocidad tangencial es la misma, 4, y el radio es exactamente el mismo o equivalente al que obtuvimos utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, sin importar cuál de los dos caminos utilicemos, ya sea trigonometría o geometría analítica, ambas soluciones nos dan la respuesta C. 12. Se tiene un láser montado sobre una base que puede moverse paralelo al eje X a una altura de 10 centímetros sobre el eje X. Se tiene un espejo en forma de media circunferencia de radio 5 centrada en el origen. Si el láser se desplaza encendido desde el punto 5,10 al punto 4,10, se calcule la distancia que recorre el reflejo del láser sobre el eje X. Bueno, a partir del ideograma tenemos un punto de inicio y un punto final y un radio de la circunferencia. Tenemos que las coordenadas del radio son 5,0 y tenemos ecuaciones de geometría analítica propuestas por Descartes. X al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado es la ecuación de la circunferencia en la primera forma ordinaria. Entonces obtenemos y cuando x vale 4, que es al punto al que queremos llegar, al punto final. Entonces despejamos el valor de y obtenemos que y es igual a más o menos 3. Entonces necesitamos la recta que pasa por el punto 4,3. Bueno, vamos a obtener la ecuación de la recta utilizando la recta en forma punto pendiente. Obtenemos que la recta que pasa por el punto 4,3 es la pendiente normal es igual a 3/4. Pero para obtener el reflejo de rayo necesito la pendiente recíproca. La pendiente recíproca multiplicada por la pendiente normal es igual a -1. Entonces a partir de la pendiente normal obtengo la pendiente recíproca y una vez habiendo obtenido eso encuentro las intersecciones para x y y. Entonces para obtener intersecciones tengo que igualar x a 0 y y a 0. Entonces obtengo los siguientes valores y continúo. Planteo el ideograma y voy a utilizar una prolongación del eje para definir ciertos ángulos. Yo defino los ángulos interiores teta y alfa y el ángulo exterior beta. Relaciono beta con teta y me da que beta con teta es igual a alfa y teta es igual a 90 menos alfa, alfa más teta es igual a 90. Estas son relaciones trigonométricas y tengo que la tangente de beta es igual a la pendiente del rayo reflejado y la tangente de alfa es igual a la pendiente normal. Voy a expresar beta en términos de alfa a partir de estas expresiones angulares. Tengo beta es igual a alfa menos teta, que es el despeje de beta cuando teta pasa a restar a alfa. Entonces expreso esta ecuación dentro de la otra, hago una sustitución y me queda que beta es igual a 2 alfa menos 90. Para obtener la pendiente del rayo reflejado necesito la tangente de beta, que es igual a la pendiente del rayo reflejado. Tengo que la tangente de 2 alfa menos 90 es igual a la pendiente recíproca
tengo que la tangente de 2 alfa menos 90 es igual a la pendiente del rayo y voy a apoyarme de las siguientes identidades trigonométricas. Tangente de 2x es igual a 2 tangente de x sobre 1 menos la tangente al cuadrado de x. Y la tangente de x menos 90 es igual a la menos cotangente de x. Entonces, a partir de estas identidades puedo expresar la pendiente recíproca en función de una tangente. Entonces, para usar las identidades trigonométricas, busco una expresión correspondiente a la pendiente del rayo reflejado MR. Reemplazo el valor de la pendiente normal que ya habíamos obtenido al encontrar la recta que pasa por los puntos 4,3 y a partir de ese valor de MN obtengo el valor de MR, que es la pendiente del rayo reflejado. Una vez obtengo la pendiente del rayo reflejado, lo siguiente que voy a hacer es nuevamente usar la ecuación de la recta punto pendiente, solo que esta vez en lugar de utilizar la pendiente de la recta que pasa por el punto 3,4, voy a utilizar la pendiente del rayo reflejado, pero la función, es decir, la recta sigue pasando por el punto 3,4, por lo tanto y1 y x1 van a tomar los valores de 3 y 4. Entonces lo que va a cambiar es la pendiente. Entonces lo siguiente que voy a hacer es nuevamente obtener intersecciones, pero ya no de la ecuación de la pendiente normal, sino con la pendiente recíproca. Y obtengo las intersecciones para x y y obtengo que el valor de x es igual a 10.288 más 4. Y finalmente obtengo un valor de x es igual a 14.288. Que viene siendo la opción C, justamente. 13. Se requiere pintar 800 tanques de agua cuyo perfil es el corte transversal que se muestra en la figura. Determine la cantidad de pintura necesaria para cubrir la superficie total si se sabe que un litro de pintura cubre 12 metros cuadrados, es decir, es el rendimiento. Vamos a utilizar la imagen que nos da el problema para obtener la altura total. La altura total la obtenemos de sumar h1 con h2. Obtengo una altura completa de h igual a 85. Voy a utilizar ecuaciones de geometría sintética, es decir, euclidiana. Tengo que para el área de un cilindro es 2pi por radio por altura. Realizo las operaciones correspondientes y ahora me voy a guiar de un factor de conversión. Tengo que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros. Elevo todo al cuadrado y me queda que un metro al cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Tengo datos del problema. Tengo que el número de tanques es igual a 800. Tengo que un litro de pintura rinde 12 metros cuadrados. Habiendo realizado la división me queda que el área es aproximadamente 0.85 pi, lo cual me da 2.67 metros cuadrados por tanque. El área total va a ser el número de tanques por el valor del área, es decir, 800 por 2.67. Esto me da un área total de 2.136 metros cuadrados. Entonces, bueno, para resolver finalmente voy a utilizar una regla de 3. Si tengo que un litro de pintura me rinde 12 metros y tengo X litros para 2.136 metros cuadrados de pintura, que viene siendo el total. Entonces voy a utilizar una multiplicación cruzada. Multiplico 1 por 2.136 y X por 12. Realizo la razón y proporción, multiplico este por este y el 12 pasa dividiendo lo que está del otro lado para poder despejar X. Me queda 2.136 entre 12, me queda X es igual a 178 litros. Que viene siendo esta la respuesta final, que encaja justamente con la opción A. Y bueno, aquí tienen su eliminatoria resuelta. Una disculpa si empecé a balbucear, si llegó un punto en el que la explicación no se entendía, pero es que entiendan que estos problemas son muy dispersos, es muy difícil mantener una secuencia. No quisiera excusarme, ¿no? Realmente no he estado a la altura. Yo mismo, al estar editando este video, me doy cuenta de que mi explicación ha sido bastante pobre. Prácticamente solo ha sido una forma de excusa para poder presentar todo este material, porque
Pues ya llevo toda la noche grabando, no me quiero excusar más, solo quiero agradecer a todas las personas que han visto el video hasta este punto y si lo recomiendan también. Yo la verdad de este video voy a sacar 13 clips, voy a sacar un clip por cada uno de los ejercicios, así que mi apuesta fue hacer un video largo y después extraer las demás partes del video para poder difundirlo en individual cada ejercicio. Entonces bueno, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá a este punto y sigan mirando. Y una disculpa en serio porque yo mismo reconozco que la explicación no ha estado muy bien. Llegó un punto en el que ya ni sabía qué estaba hablando ni qué explicando, me perdí totalmente. Empecé a balbucear y a divagar. Pero, continuando con lo importante, quisiera agradecer y enviar saludos muy especiales y agradecimientos muy especiales al doctor Steven Rojas Bernilla de la Universidad de Magallanes en Chile, que gracias a él me enteré de la celebración del Coloquio Internacional de Historia y Filosofía de las Matemáticas, al cual tuve el privilegio de asistir en calidad de oyente y surge el sueño de poder participar para ellos y brindarles una conferencia de Historia y Filosofía de las Matemáticas. Como pueden ver, fue un evento que se celebró el año pasado, el 3, 4 y 5 de diciembre del 2025, de forma virtual. Se celebró el Coloquio Internacional de Historia y Filosofía de las Matemáticas, en la cual se presentaron diferentes ponentes con temas muy diversos sobre la historia y filosofía de las matemáticas y cómo esto tiene su impacto en la formación del matemático. Sin querer robar más tiempo, mandamos un saludo muy especial a Gustavo E. Romero, a la maestra Carmen Martínez, que vi su conferencia hace un par de años, en el 2020, sobre la teoría de integración, donde menciona la integral de Riemann, la integral de Cauchy, la integral de Darboux, la integral de Denjoy, la integral de Lebesgue, la integral de Riemann-Stieltjes, al maestro Francisco González Redondo, que forma parte del grupo de matemáticos en el que estoy en Facebook. He visto un par de conferencias de él también. La maestra Ximena Catepilan, el maestro Humberto Bortolossi, Guillermo Ortiz, Gustavo Piñeiro, Roberto Vidal, Luis Carlos Arboleda y la maestra Marta Macho Stadler, Ricardo da Silva, Freddy González, Alejandro García Diego, que nos dio en este coloquio su última conferencia, al maestro Osvaldo Toscano, al maestro Wagner Valente, al maestro Andrés Chávez, y en este coloquio tuve el privilegio de conocer al maestro Carlos Madrid y escucharlo en vivo para dar una conferencia sobre la materialidad de las matemáticas. Personalmente me quedé fascinado por la presentación que dio el maestro Carlos Madrid, que en YouTube estuve buscando sus demás presentaciones y quisiera hacer un agradecimiento muy especial a él, al doctor Carlos M. Madrid Casado, o Casado, no estoy seguro cómo se pronuncia, y a la Fundación de Gustavo Bueno, en la cual se enseña la teoría del cierre categorial en la Escuela de Filosofía de Oviedo, que me encantaría poder asistir algún día y conocer la escuela, pero estoy justamente indagando un poco más sobre la teoría del cierre categorial, que de ahí es de donde saco la idea de ideogramas y el materialismo formalista y cómo la realidad se construye a través de verdades que se conectan y así. Esta idea del cierre categorial de la ciencia se me hace una belleza, cómo se construye la verdad a través de la ciencia, justamente a través de conectar en cursos operatorios y así. La verdad me quedé fascinado por la conferencia que dio Carlos Madrid, entonces me encantaría, bueno, si es que él llega a ver este video, le mando un saludo muy afectivo y muy cordial. Muchísimas gracias por su presentación y lo estaré siguiendo y indagando un poco más de lo que usted comenta, que prácticamente usted es el sucesor de Gustavo Bueno. Y también quisiera mandar un saludo muy especial a la Fundación de Gustavo Bueno. Vayan a seguirla a sus redes sociales, que la verdad no tiene desperdicio aprender los temas que enseñan de filosofía y teoría del cierre categorial, materialismo formalista y toda la ciencia hermosa que ha diseñado Gustavo Bueno.
Y por último, pero no menos importante, quisiera mandar un agradecimiento muy especial al doctor Pedro Miguel González Urbaneja, el cual está en el grupo de matemáticos de Facebook. Yo estoy bien metido en grupos de matemáticas en Facebook, en los cuales he conocido personas increíbles que difunden muchísimo sobre historia de las matemáticas y la parte filosófica. El doctor Pedro Miguel escribe poemas y tiene libros escritos de matemáticas, entonces es una persona que se apasiona profundamente por el conocimiento de esta ciencia, algo que a mí en lo particular me inspira, me causa bastante emoción encontrar gente en el mundo que también admira y ama tanto las matemáticas como yo. También quisiera mandar un saludo al maestro Francisco Javier Arce Anguiano, del grupo también de matemáticos en Facebook. Si llega a ver este video, le mando un saludo muy lindo a todos. Muchísimas gracias a todos por inspirarme a aprender un poco más sobre matemáticas y seguir el ejemplo de ustedes, porque es gracias a ustedes, los grandes matemáticos, que personas aficionadas como yo, ingenieros, se inspiran para poder aprender un poco más de la manera pura y rigurosa que se entienden las matemáticas y cómo sirven para el mundo real. Entonces, gracias por todo. Aquí les presento mi constancia de participación en calidad de asistente oyente, expedida por la Universidad Nacional de Trujillo hacia mi persona, y les agradezco muchísimo por la oportunidad, por haberme recibido en el coloquio como oyente, y algún día es un sueño para mí poder brindarles una charla. Ya tengo un tema por ahí relacionado al tema de historia y filosofía de las matemáticas. Obviamente no lo voy a mencionar en este video porque pues no me gustaría que alguien se lo gane, pero yo ya tengo mi idea de cómo aportar en este coloquio que realmente es tan apasionante. Y pues muchísimas gracias a todos, a los organizadores del evento, al doctor Steven, al doctor Carlos M. Madrid Casado, al doctor Pedro Miguel González Urbaneja y a todos los espectadores que han visto este video, a mis suscriptores y a mis amigos, a la gente de Facebook y a todas las redes sociales. Les agradezco muchísimo. Gracias por su tiempo, gracias por presenciar el video. Gracias, los amo mucho y a las mates más.